Dedicamos al tema de la migración, tema que felizmente cada día más se entiende en su real dimensión y se incorporan distintos niveles y componentes que antes eran bastante desatendidos. Hoy estamos en nuestro país en un proceso, por ejemplo, de que hay un grupo de compatriotas que están retornando y se están buscando generar algunas condiciones para que lo hagan de mejor manera, pese a que eso todavía es más declarativo. Pues la idea es impulsar algunos procesos para que esto pueda hacerse también como corresponde. Pero también hay otros elementos. Y está con nosotros aquí esta mañana Alberto Adriancén. Ustedes lo conocen bastante bien, es integrante del Parlamento andino, y Daniel Ingratosi, que es coordinador del proyecto Dos Orillas, y ambos han venido para conversar un poco de en qué escenarios se van a seguir discutiendo estos temas, en qué espacios se van a seguir promoviendo los derechos de los migrantes, si es que el Parlamento andino, por ejemplo, como Beto Adriancén nos contó ya la vez pasada, pues lamentablemente está cerrando, y este cierre va a ser por supuesto al final del mandato que ellos tienen, pero sin duda ahí entiendo que se cierra este espacio que ha sido importante. Buenos días a ambos, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, Daniel, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por venir a ambos. Tal vez podamos conversar con Beto Adriancén y preguntarle, en el caso específico de las poblaciones o de los migrantes, el Parlamento andino ha tenido un accionar bastante importante, diligente en este tema, tú en particular. Pero ahora, ¿qué va a pasar con todas esas iniciativas que han hecho? Es decir, ¿en qué van a quedar? ¿Se ha institucionalizado buena parte de ellos? ¿Cómo la ves? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos, a todas. Antes que responderte, quisiera expresar también mi preocupación, mi indignación, en fin, por la designación de Marta Chávez como... ¿no? Una vergüenza eso, ¿no? Ahora, ¿y por qué pasan esas cosas, Beto? Bueno, eso demuestra pues la preocupación de los parlamentarios por la opinión pública, ¿no? O sea, por lo menos aquellos que no comparten las ideas de Marta Chávez han debido estar más atentos a esta designación, ¿no? O sea, y hacer algo, porque en realidad quien se desprestigia finalmente es el Parlamento, es el Congreso. Ahora, yo tengo la impresión, Beto, que esto va a ser como la repartija 2, o sea, va a generar la misma indignación. Bueno, uno cabe preguntarse si es parte de un proceso de negociación, en fin, ¿no? Que me parece que es un error, porque si tú me permites, antes de responderte a tu pregunta, yo estoy participando en la Comisión de Reforma Política, en el diálogo con el primer ministro, ¿no? Uh-huh. Y creo que un tema principal de la reforma es la pregunta: ¿abrimos o cerramos el sistema político? O sea, a los partidos, en fin, ¿no? Porque hay propuestas de, por ejemplo, en mi opinión, absolutamente equivocadas, ¿no? De 8% de firmas. Sí, no, es imposible. Entonces tú estás frente a un problema de reforma, o sea, o lo abres o lo cierras. Y yo creo que lo quieren cerrar el sistema, ¿no es cierto? O sea, lo quieren cerrar, con lo cual dudo mucho que hagan algo, ¿no? Y lo que se demuestra claramente es que este sistema político de partidos, entre comillas, porque no hay sistema de partidos, pero estos partidos no dan más en este país. Estamos frente a un proceso de decadencia de los partidos políticos. Y por lo tanto, yo temo que estas, entre comillas, repartijas lo que conduzcan es a una especie de cierre del sistema. O sea, acabo de leer que ya los Perú Posible no quieren más que vaya a Toledo. En fin, tú te das cuenta, se rumorea, no digo que sea así, que hay un acuerdo entre García y Toledo para defenderse ambos de las acusaciones. Me parece sinceramente que estamos en un momento sumamente grave desde el punto de vista de la política. Y es una expresión, ¿no? Y creo que lo de la expresión de Marta Chávez es una expresión de dejadez, desinterés, falta de interés por la opinión pública. Es decir, no podemos tener congresistas que, no digo la palabra, ¿no? Pero no le interese la opinión pública, ¿no? Uh-huh. Y me parece lamentable todos aquellos que han votado por Marta Chávez, ¿no? O sea, tengo entendido que votó una persona que supuestamente defiende los derechos humanos, ¿no? Heriberto Benítez, sí, he visto también que ahora está diciendo, bueno, entonces el pueblo no quiere que lo saque. Que diga, ahora si el pueblo no quiere que lo saque, me parece francamente un poco serio, ¿no? Un poco serio un congresista, ¿no?
O sea, esto no es un juego político, no estamos jugando a la cocinita. Realmente yo estoy francamente muy indignado porque se daña la imagen de un Congreso que debe ser respetable. O sea, la democracia requiere un Congreso respetable. Ahora, y será en medio de una gestión de Freddy Otárola, que yo voy a traer mañana aquí para que nuestros oyentes recuerden, las cosas que me decía el fujimorismo de los derechos humanos eran, digamos, bastante fuertes, por decirlo de alguna manera, y ahora en su gestión es que sea eso, sobre todo cuando él dijo, más grave todavía, que después de la repartija él iba a buscar reenganchar al Congreso con la población, ¿no? Y yo no sé, yo espero que esto sea un accidente de la dejadez, pero me parece francamente preocupante. Ahora, volviendo a tu pregunta, disculpa la interrupción. Fíjate, yo creo que hay que continuar con la campaña en varias dimensiones, ¿no? Primero, yo creo que se ha logrado, como siempre he dicho, visibilizar el problema de los migrantes. Eso, y es un dato concreto, creo que es un dato de realidad. Creo que este Congreso se ha comenzado a preocupar de los migrantes, espero que se preocupe más de los migrantes, y creo que hay que comenzar a insistir en las cosas que tenemos propuestas. La primera cosa, necesitamos perfeccionar la ley de retorno. Ya la Defensoría acaba de informar que la ley de retorno no está dando los resultados que quiere, y el problema fundamental es que la ley de retorno ha sido aprobada sin presupuesto. ¿No es cierto? Cada sector se hace cargo de lo que le corresponde según su presupuesto. Sí. Pero no se le ha asignado un presupuesto determinado. Y en mi opinión esto tiene que ver con un comportamiento del MEF que es francamente avaro. Ellos sacaron por su parte y sin consulta, por ejemplo, cuando hacíamos la ley de retorno, todo lo que se llaman las excepciones tributarias. A nadie consultaron. A nadie. Pues. Entonces, y ahora crean una norma y no le dan presupuesto en primer lugar, y no le dan, en mi opinión, un ente que organice el retorno. Tiene que haber una institución, un órgano que organice el retorno. O sea, me parece bien la ley del retorno. A diferencia de la del 2004, se ha pensado en la gente que tiene dificultades. Bueno, pero que la concrete, ¿no es cierto? Y que el señor Castilla suelte plata. O sea, no hablamos que estamos creciendo el 5%, 6%, 7%. ¿Hay un cálculo de cuánto se necesitaría en términos, digamos, globales para como darle un inicio más o menos auspicioso? Yo creo que no es, en mi opinión no se requiere mucha plata, porque todavía no se sabe cuándo quiere volver. Yo creo además que no va a volver grandes cantidades de personas, porque la gente intenta quedarse cuando migra. Pero en todo caso, que tengan la capacidad, no sé cómo llamarlo, la humanidad de incrementar o sea, de darle presupuesto y decirle, bueno, la Cancillería o que fuere, un órgano que se cree, puede ser la mesa multisectorial sobre migraciones, que se encargue, pero aquí se crean las leyes en presupuesto y nadie le llega. Siguiente rector. Entonces, con lo cual, es una, no sé, pues cómo calificarlo, ¿no es cierto? Pero me parece urgente eso, ¿no es cierto? En segundo lugar, creo que es urgente que el Congreso discuta la ley, el distrito electoral de los peruanos en el exterior. Es fundamental. O sea, hay oposición en el Congreso, nosotros hemos presentado un proyecto de ley, hemos coordinado con la Cancillería, con todas las instituciones como auditorías, en fin, con la Comisión de Línea Jurídica, con transparencia, con idea, y hay un proyecto que lo hemos discutido con el jurado y con el hombre. Y lo que pasa, y el argumento que ellos tienen que después ser más divertido, no, hay mucho torongo. Ellos mismos te dicen que hay mucho torongo. Entonces, es de lo más divertido, ¿no es cierto? Sí. 3, yo creo que se requiere, yo sé que la PCM está trabajando en eso, la promulgación de la ley de extranjería. O sea, nosotros le hemos enviado un proyecto de ley hecho con la Defensoría a la PCM, ¿no es cierto? Vamos a tener una reunión esta semana con la PCM para discutir el tema de la extranjería. Porque yo creo que va a haber un flujo importante de extranjeros en el Perú, ¿no? Más de lo normal. Sí, ya está bien. Sí, está bien. Ya. Y creo que el contexto en el cual hoy día se discute que nos den la visa Schengen o que nos quiten la visa en Europa, es fundamental dar señales positivas. De que aquí tratamos bien a los que vienen. Es que yo siempre digo, así como quieres que te trate, tú debes tratar a las personas. Claro. ¿No es cierto? Entonces, si tratas mal, no te quejen que te pidan visa y qué sé yo. De acuerdo. Entonces, y esa ley de extranjería, que es, en mi opinión, absolutamente obsoleta, ¿no es cierto?,
teóricamente un ciego no puede entrar al país si no viene acompañado de alguien. Sí, entonces, se requiere con urgencia que sea, y que en mi opinión vea el tema desde el punto de vista social y no solamente el tema de la seguridad. Hay mucha tentación por el tema de la extranjería, por el tema de la seguridad, en fin, ¿no? 4, se requiere seguir se requiere crear desde el punto de vista el viceministerio el viceministerio de Comunidades Peruanas Exterior en la Cancillería. Yo no sé cuál es la razón hasta ahora para que se demoran. ¿Cuál es la razón? Hay 3,5 millones de peruanos en el exterior que aportan 2.500 millones de dólares, que son responsables casi de la mitad del turismo internacional, y no se crea. ¿Cuál es la razón? ¿Y cuál es que intuyes tú? O sea, yo creo que hay una tentación, o sea, hay una idea demasiado conservadora que solamente tiene que haber un viceministerio en la Cancillería. Esa es la razón, esa es lo que yo he escuchado, lo cual me parece un poco absurdo, ¿no es cierto? Hay una dificultad, una oposición a una reforma importante, como yo creo que además tiene que haber una cierta especialización consular en la Cancillería como había antes, ¿no? Que hoy día no existe. Ahora, Beto, y yo te escucho, y claro, hay puntos muy concretos que podrían significar si hay una respuesta positiva, una voluntad política frente a este sector, pero esto tú lo impulsas desde el Parlamento andino. Sí. Mi pregunta inicial era, ¿qué va a pasar ahora si el Parlamento no está? Es decir, ¿quién va a estar discutiendo esto si no hay congresistas que vean este tema, si el Ministerio de Economía le interesa poco este asunto? Es decir, ¿qué va a pasar? Bueno, el Parlamento andino realmente ahora hemos discutido una sesión que hemos tenido en Lima la semana pasada, difícilmente se puede cerrar, ¿no? Porque es un órgano principal de lo que se llama la Comunidad Andina, que son 4, el Consejo de Presidentes, que invita al Consejo de Presidentes Europeo o el Consejo Europeo, ¿no es cierto? El Parlamento andino, que tiene su correlato en el Parlamento Europeo, tiene después el Tribunal de Justicia Andina y tiene después la Secretaría General. Son los 4 órganos principales. Entonces, si tú quieres eliminar un órgano, tú tienes que denunciar el Acuerdo de Cartagena. Claro. Tú no puedes eliminar el órgano y seguir quedando como si nada hubiera pasado. Claro. No sé si te das cuenta. No, sí, claro. Es decir, no puedes, o sea, no son componentes que se puedan retirar en un momento que no te gusta. Así es. Tienes que discutir entre los estados, denunciar el convenio y de ahí decir... Tanto así que los cancilleres no nos pueden disolver. Claro. Ellos al revés nos deben de dar Pero cuenta. Santos los ha disuelto, pues Santos ha dicho que ya no va... Pues Santos está en campaña electoral, ¿no es cierto? Ya. Pero y además está con problemas serísimos. El 9 de noviembre tiene que escribir las listas parlamentarias andinas en Colombia. Y ya por lo menos algunos partidos con el Polo Democrático han anunciado que van a presentar listas porque están en desacuerdo con el cierre del Parlamento y se cierra la Comunidad Andina. ¿Sabes cuál es mi sensación? No saben qué hacer con la Comunidad Andina, ni con la integración andina, que en mi opinión es una cosa fatal, ¿no? O sea, realmente poco seria. O sea, se han metido en un rollo bastante grande con este asunto de la, entre comillas, cierre, que no es cierre, o de la migración al Parlamento de la UNASUR, pero hay una falta de seriedad, realmente, una falta de seriedad que merece, que demuestre una vez más, o sea, porque además el objetivo es reconcentrar todo el proceso de integración. Porque si tú, el caso hipotético que elimines el Parlamento andino, ya no hay ningún mecanismo de expresión popular andina, más allá que sea limitado, que no legisle, que lo que tú quieras, o de fiscalización. Todavía no va a tener el... Entonces tienes una integración hiperconcentrada en los ejecutivos. Sí, pues. ¿Y cómo ven ustedes, Daniel, eso, digamos, en términos de lo que ha sido el trabajo del Parlamento andino en estos temas? Bueno, justamente nosotros estamos un poco preocupados, ¿no? Porque sí vemos en el Parlamento andino la posibilidad de tener un espacio, nosotros como institución, pero también las asociaciones y grupos de migrantes y de familiares de migrantes. Nosotros sí creemos que el Parlamento andino ha tenido una función de espacio, de encuentro entre dos realidades. Eso es muy importante para que la política realmente sea representativa. Quizás al comienzo hemos desviado un poco el tema hablando de la nómina de Marta Chávez, pero es un poco el mismo, yo veo que es un poco el mismo tema en realidad, de la importancia de la representatividad, de
democracia y de la transparencia. Entonces, el Parlamento Andino sí es un espacio en el cual, por ejemplo, asociaciones de familiares de migrantes como AFAMIPER pueden tranquilamente decir cuáles son las necesidades que ellos tienen como familiares de migrantes y cuáles son las necesidades que sus integrantes, que los integrantes de sus familias tienen en el exterior. Eso es muy importante para... Claro, con la posibilidad que a través del Parlamento Andino las escuchen, ¿no es cierto? Estas dos realidades. ¿Y por qué lo digo? Hago un ejemplo. En la mencionada ley de reinserción social y económica hay un punto que es el punto de la atención psicológica para las personas que regresan. Eso ha sido un punto muy luchado, ¿no? ¿Por qué? Porque era señalado por parte de los familiares de migrantes que sí tenían esta dificultad. Y seguramente si no hubieran sido ellos a mencionarlo, quizás desde un ejecutivo no hubieran planteado este punto. ¿Por qué lo digo? Porque es importante escuchar antes de hacer una ley, antes de hacer un reglamento. La única manera de escuchar es dando la posibilidad a diferentes grupos que están involucrados en el proceso de poder dar su opinión, de poder expresar su opinión. Nosotros también, como el doctor Adrián Sen, no estamos preocupados, pero sí estamos atentos a la cuestión de la ley de extranjería. ¿Por qué? Porque la migración es un tema muy complejo, es un tema que hay que enfrentar desde el punto de vista multidisciplinario. Y desde el punto de vista multidisciplinario significa que tú tienes que escuchar diferentes disciplinas. O sea, no puedes desde una sola institución decidir cuál va a ser la ley. Es importante entonces crear espacios de negociación, espacios de escuchas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del conversatorio, ¿no? Que hemos tenido el día 31, sí. Donde han salido cuestiones muy, muy importantes sobre lo que viven los migrantes, sobre los problemas que tienen sus familias. Entonces, es importante seguir profundizando el tema, es importante seguir investigando el tema. El Estado tiene que escuchar las conclusiones, ¿no? Y las reflexiones del mundo académico sobre el tema migratorio. ¿Por qué? Porque por muchos años hemos seguido hablando de la migración desde el punto de vista económico y ahora nos maravillamos, ¿no? Que por un dato que ya todos manejamos, ¿no? Desde el 2005 aumenta el número de personas que abandonan el país, que viajan al exterior. Entonces ya esto no se puede poner en relación con la búsqueda solo de un mejor contrato laboral, ¿no? Porque además el mundo del trabajo de todas maneras sigue moviéndose en Lima. Hay la búsqueda de algo diferente. Hay la búsqueda de una realización personal también en algunos casos. Hay la búsqueda de una situación de vida mejor. Por ejemplo, donde estén garantizados los servicios básicos. Y esto sí va seguramente a interesar un gobierno que quiere quiere implementar una política de desarrollo social y económico. Sí, pues, bueno, ahí está bien planteada la agenda, están los temas avanzados, hay acuerdos entre las instituciones. Sí, fíjate, pero parece que la voluntad no alcanza. La ley de retorno, y no me va a desmentir, Daniel, se hizo en consulta con las asociaciones de los familiares. Claro. O sea, que nosotros lo llevamos a la Cancillería a discutir con la Cancillería la ley de retorno. Por ejemplo, esta idea del apoyo psicológico que no está al principio de la ley, es un logro, de todas maneras. Claro. Es un objetivo alcanzado. Claro, ahí empiezan otras preocupaciones. Claro. ¿Cómo se va realmente a desarrollar? O sea, por ejemplo, nosotros sí tenemos la preocupación de la capacidad de la preparación desde el punto de vista profesional, ¿no? Para responder a estas exigencias que van a tener los migrantes retornantes y también para las exigencias que van a tener los extranjeros. Sí, claro. Aquí fíjate, que van a llegar al país. Acá yo te quiero decir con absoluta franqueza que las leyes están hechas para dificultarte, sobre todo para los extranjeros.
A ver, ¿qué cosa dice la ley de extranjería? No, pero claro, yo conozco mucha gente que viene y tiene que estar cada 3 meses o cada 6 meses. Salir, por ejemplo. Es Lo cual es un absurdo, ¿no es cierto? Fíjate, nosotros cuando discutimos el reglamento, por ejemplo, ¿no?, sobre el acuerdo de residencia de Mercosur, con la actual Superintendencia de Migraciones y la Cancillería, el reglamento te ponía, tú para acceder a la visa de Mercosur requieres ser irregular. Y si tú lees el tratado de Mercosur, no requiere ser irregular. Claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué pone irregular, digo yo? No sé, o sea, el tipo que está regular no puede acceder a la visa. Entonces realmente es una cosa simplemente que lo cambiaron porque trabajamos con la Cancillería y trabajamos con la Superintendencia. El otro día que estuve en una reunión con el presidente de la Superintendencia, Edgar Raimundo, su visión es bastante realista. O sea, y es muy autocrítica. Ya, pero, digamos, no sé, el asunto es claro. Porque ahora, falta, en mi opinión, un problema es que somos más de Estado, ¿me entiendes? O sea, faltan voluntades en este Estado de modificar las cosas. ¿Te das cuenta? Pues eso. O sea, él se da cuenta de los problemas. Su exposición fue muy dramática. O sea, aceptó que hay corrupción, toda una serie de cosas más. Y realmente fue una reunión que hicimos con la Cancillería, la OIM, que nos invitaron a hacer una exposición. Entonces, realmente yo creo que estos asuntos ya se conocen, o sea, finalmente ya se han conocido, ¿no es cierto? Y con la encuesta que se ha hecho se conoce más todavía. Por ejemplo, para discutir en serio, más del 70% migra por razones laborales. Sí, pues. Sigue siendo ese el principal motivo. Sigue siendo, claro. No es cierto que aquí hay un boom económico espectacular, que como he leído en una publicación, es una cosa maravillosa. Cuando migran o se van del país 200.000, 220.000 al año. Y se van por razones laborales, ¿no es cierto? Entonces sí me parece que el tema de la migración te permite ver con otros ojos el país. Y no solamente desde dentro del país, sino gente que se va del país. Y gente que finalmente aporta. Yo creo que los peruanos es la última comunidad que falta ser integrada al Perú. Así junto con las comunidades nativas de la selva. Entonces, es lo último. Si quieres tú. Los integramos y ya seremos una nación. Increíble, ¿no? Bueno, lamentablemente el tiempo se ha acabado, no sé si hay algo final. Sí, no, yo solo quiero resaltar eso, ¿no? El doctor Adenauer estaba hablando antes, nosotros nos han llamado, hemos podido presentar, ¿no? Nos hemos reunido con la OIM. ¿Cuánto es importante? ¿Cuánto es importante que haya este movimiento, ¿no?, dentro de un Estado que quiere hacer las cosas de manera transparente y que quiere hacer las cosas de manera democrática? Entonces, creo que hay que seguir, digamos, este camino y más bien reforzarlo y hacer de manera que estos espacios sean realmente representativos. Nosotros también, como ASPEN, dentro de la Red Andina de Migraciones, trabajamos para que instituciones, asociaciones como las asociaciones de familiares de migrantes puedan tener más protagonismo y puedan ser ellos que van un poco a guiar, ¿no?, el gobierno de turno, ¿no?, en la que es la política migratoria. No, y además para que lo que se termine haciendo responda a necesidades muy concretas y no sea como palos de ciego, digamos, en esos temas. Muchísimas gracias. Además quiero decir, para terminar, que muchas cosas que nosotros planteamos han sido promesas electorales. Bueno, es que en este país hay que cumplir lo que se promete. En política hay que cumplir lo que se promete. Claro. Si no, te generas pues un descrédito terrible, hermano. O sea, terrible. Ya, con lo de Mata Chávez, sospecho que el Congreso va a descender a cuánto. No, ya. 2%, ¿no es cierto? Con lo raro que eso puede ser. Yo creo que como hay que insistir, hay que seguir trabajando en este asunto de los migrantes. Posiblemente nosotros vamos a viajar a la frontera al sur. Vamos a ver a peruanos en Arica y vamos a hacer reuniones en Tacna este mes, ¿no? Para discutir sus problemas, qué sé yo, ¿no? De acuerdo. Alberto de Asen, parlamentario andino, coordinador de 2 orillas, ha estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos.